¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer hincapié en este tema que nos hemos introducido sobre la arquitectura de la computadora. Todo lo que respecta al ensamblaje, a cómo identificar los componentes, tanto externos como componentes internos de un computador. ¿Ya? Eh, Hemos tenido en plataforma el tema número 1 y el tema número 2. En el tema 1 nos habla un poco de lo que es la arquitectura de la computadora, como ya habíamos mencionado, donde tenemos una introducción, ¿no? Cuando nos referimos a arquitectura de la computadora, hablamos de que es el diseño conceptual y es prácticamente la estructura fundamental de un sistema, ¿ya? De una computadora. En realidad y en pocas palabras es la forma como está compuesta una máquina, ¿no? Una PC. Nos menciona sus partes, todos los componentes que tiene un computador, cómo está conformado, cuáles son las piezas más importantes, cómo se debe armar de forma ordenada, ¿no? También suele definirse como la forma de seleccionar e interconectar componentes de hardware. Cuando hablamos de hardware, recuerden de que estamos hablando de todas las partes físicas de una computadora, ¿no? A diferencia del software. Cuando nosotros mencionamos software, estamos hablando de todo lo que podemos ver pero no podemos tocar, que son los programas, las aplicaciones, los medios digitales, ¿ya? Y el hardware, repito, son los componentes físicos. Por ejemplo, el monitor, tenemos la memoria, el teclado, altavoces o parlante, el módem, el mouse o ratón, ¿no? También todos estos componentes son hardware, de tipo hardware. Tenemos los CD, que son dispositivos de almacenamiento. Una impresora puede ser hardware. Tenemos las unidades de disco. Tenemos los disquetes, o también llamados discos flexibles, que hoy en día ya no están muy en el mercado, que digamos, ¿no? Ya no es un uso común, digamos, para el usuario que usa día a día una computadora para el trabajo, para el ocio, para videojuegos, ¿no? Para su empresa, para... El disquete, sin embargo, tuvo, ¿no? Sus años, su época dorada entre el 98 y 2002, más o menos. Pero ya con el tiempo los programas, aplicaciones fueron teniendo, ¿no? Un poco más de peso, y esto ha ido que los medios de almacenamiento, los dispositivos de almacenamiento vayan teniendo también mayores capacidades, ¿no? Porque la tecnología y el software se va a actualizar. Pero el disquete hoy en día ha persistido en el tiempo. Ya los disquetes son estos de aquí, como ven en imagen. Era como un tipo disco, pero de forma cuadrada. Comúnmente un disquete tenía entre 2 y 5 megas, fueron actualizando un poquito cada vez más, pero hoy en día no nos serviría para nada, digamos, ¿no? En cuestión de 2 documentos o 3 documentos o 5 documentos, peor si tiene imágenes, ya lo tendríamos repleto el disquete. Pero como les decía, se sigue usando todavía en algunos medios. Existen empresas, organizaciones que tienen sistemas un poco antiguos y duraderos al mismo tiempo, los cuales estos disquetes les sirven como medio de arranque para sus servidores. Lo mismo pasa con los aeropuertos y en los aviones también. Todavía los pilotos, sobre todo en los Boeing 747, todavía usan estos disquetes, ¿no? Ahí mantienen sus proyectos de vuelo. En las áreas de preembarque en el aeropuerto también lo usan como medio de arranque para sus sistemas, sus servidores. En fin, hay muchas empresas que todavía lo están usando. Pero no es común verlo en la actualidad, ¿no? Como medio de uso para el usuario común. Entonces, la arquitectura de la computadora es el diseño conceptual, es la forma en la que está organizada un equipo. Nada más, ¿ya? Eso es para que, como una introducción rápida y sencilla para que puedan comprender, ¿ya? Es la forma en la que vamos a aprender cómo se arma una computadora. Vamos a revisar el tema número 2. Vamos a revisar el tema número 2, que ya nos habla
un poco de los dispositivos, cómo está conformado, cuál es la organización física de las computadoras. Aquí tenemos el tema número 2, organización física de las computadoras. Cuando hablamos de la organización física de la computadora, jóvenes, estamos hablando de los tipos de dispositivos que conforman un computador. Tenemos 4 tipos de dispositivos. Tenemos los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida, los dispositivos de procesamiento y dispositivos de almacenamiento. Y cada uno de estos están clasificados, ¿no?, de esta manera. ¿Por qué? Porque cada uno cumple una función diferente. Si bien todos trabajan en conjunto, son totalmente diferentes. Entonces vamos a ver sus clasificaciones con algunas imágenes aquí que tenemos. Los dispositivos de entrada. Dice que son los que permiten la entrada de datos al sistema, ¿ya? Es decir, de afuera hacia adentro, ¿no? Permite introducir toda la clase de datos que nosotros vamos a colocar en el computador. Ejemplo, tenemos el teclado, es un dispositivo de entrada. El ratón, obviamente, también es un dispositivo de entrada. El escáner, ¿no? Ustedes saben que el escáner colocamos algo físico y lo que hace es sacar una captura como una fotografía y de físico lo manda a digital, ¿no? Entonces, lógicamente es un dispositivo de entrada. Tenemos los micrófonos, en la parte de videojuego un joystick, tenemos una cámara de video digital, cámara fotográfica digital, webcam o cámara web, ¿no? Esto vendrían a ser dispositivos de entrada. Cuando hablamos de dispositivos de salida son los que de alguna forma procesan los datos y lo expulsan hacia el usuario o hacia afuera. Un ejemplo, tenemos los proyectores. ¿Qué hace el proyector? Se conecta a través de un cable HDMI o Wi-Fi o de una manera inalámbrica o con cable VGA a una computadora. Esta computadora, a través de los medios digitales, de alguna herramienta, mediante el proyector va a plasmar, ¿no?, una imagen, ¿no?, algo visual, un contenido visual. Entonces, es un dispositivo de salida. Lo mismo pasa con los auriculares, ¿no?, que percibimos el sonido a través de estos dispositivos, el monitor que nos proyecta imágenes, los altavoces también, ¿no? Y las impresoras, sobre todo, ¿no? Las impresoras porque están conectadas a nuestra computadora, ya sea de manera inalámbrica o a través de un cable USB o a través de la red con un cable de red, pero no envía información hacia afuera, ¿ya? De digital a físico. Dispositivos de procesamiento. Y en los dispositivos de procesamiento es que vamos a destacarnos, digamos, un poco en el siguiente tema, ya que esto es la parte que más nos importa en lo que respecta a arquitectura de computadoras, porque ustedes en BTH, como futuros técnicos de sistemas informáticos, deben aprender a identificar, aunque no sepan armar una computadora desde cero, ¿no?, que no todos van a tener esa habilidad o quizás irán a ser abogados, arquitectos, doctores, ¿no? Y no fuera muy importante que ustedes conozcan esto, pero sí es importante que aprendan a identificar para que en un futuro, cuando venga la ocasión de que van a adquirir un producto, una computadora para su trabajo, para su profesión, para lo que sea, ustedes tengan la habilidad de poder solucionar problemas básicos y sencillos, ¿no? Por ejemplo, los dispositivos de procesamiento, ya estamos hablando de los componentes que están dentro del gabinete. Son todos los que realizan el trabajo pesado, el trabajo importante, todo lo que no podemos ver nosotros a través de la computadora, ¿ya? Esto permite el procesamiento de los datos introducidos del ordenador y utilizando un programa específico obtienen un resultado. Son todos los componentes internos de adentro, ¿ya? Esos son los dispositivos de procesamiento, los de adentro, internos. Es decir, los que están dentro de nuestro gabinete procesando todo tipo de información. Cabe aclarar que el disco duro no es un dispositivo de procesamiento, sino está clasificado más como un dispositivo de almacenamiento, porque el disco duro lo que hace es guardar, ¿no? Pero, sin embargo, se encuentra dentro con estos otros componentes, ¿ya? Es para su protección, digamos, ¿no? Pero está clasificado como un dispositivo de almacenamiento.
Cuando hablamos de dispositivos de procesamiento, lo primero, tenemos fuente de poder, o también llamada fuente de energía, otros le llaman fuente de alimentación. Tiene un sinfín de nombres, pero su función es la misma, de agarrar la corriente eléctrica, ¿ya? Y brindar toda esa energía a la placa madre. Esto hace de que la tarjeta madre, la que vemos aquí en imágenes, brinda toda esa energía a todos los componentes que están conectados a ella, ¿ya? Todos estos componentes obviamente van a comenzar a realizar su función cuando reciben esta corriente, esta energía, ¿no? Como tercer dispositivo que podemos mencionar, tenemos aquí el procesador. Tenemos ahí la imagen de un Core i9, procesador gama alta actualmente. Los procesadores vienen a ser como el cerebro de la computadora, ¿ya? Personalmente creo que es la parte más importante de un equipo debido a la gran importancia que cumple, ¿no? La función que cumple este procesador en un computador. Y no solamente eso, también es una de las partes más caras, sino la más cara en muchos equipos, ¿no? Entonces el procesador cumple un rol muy importante, es el que realiza todos los cálculos matemáticos, todas las funciones importantes dentro de un sistema. El procesador también se lo llama CPU. Hay un malentendido con la palabra CPU que siempre le decimos a la caja, ¿no? Al gabinete, a esa lata que tenemos ahí abajo en el suelo que está conectada. Entonces CPU es el procesador en realidad, ¿ya? Es la abreviatura de lo que es la central de procesamiento, la unidad central de procesamiento, ¿ya? O microprocesador. La caja en realidad la llamamos gabinete o case, ¿ya? Dependiendo del modelo también del gabinete, existen torretas, etc. Tenemos la memoria RAM. La memoria RAM, como la ven aquí en pantalla, la memoria lo que hace, en resumen y palabras sencillas, es acelerar la velocidad de nuestras aplicaciones, nuestros programas, de nuestro sistema, haciendo un trabajo en segundo plano en la cual va agarrando información, va guardando información, ¿ya? Y esta, al ser reiniciada la computadora, formatea o elimina automáticamente toda la información que tenía en la memoria, ¿ya? Esto hace que el sistema tenga una aceleración un poco más rápida, ¿no? Mientras más memoria, más rápido va a trabajar nuestro sistema, nuestros programas. Dispositivos de almacenamiento. Ahora aquí entramos en lo que habíamos dicho. Si bien es un dispositivo de almacenamiento, por ejemplo, el disco duro se encuentra dentro de los dispositivos internos, ¿ya? Básicamente, una unidad de almacenamiento dice que es un dispositivo capaz de leer y escribir información con el propósito de almacenarla permanentemente. En la actualidad contamos con muchas clases y categorías de unidades de almacenamiento, pudiendo encontrar en el mercado una amplia variedad de dispositivos internos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del disco duro, que viene a ser un dispositivo de almacenamiento que se encuentra dentro del gabinete, ¿no? El disco duro lo hay en muchas marcas, en muchas capacidades. Hoy en día contamos con discos duros mecánicos. Está muy de moda el tema de los discos SSD, ¿no? Que tienen una mayor aceleración con los sistemas operativos, con su funcionamiento. El disco duro lo que hace es guardar toda la información que nosotros tenemos en una computadora, todo nuestro software, imágenes, archivos, música, todo lo que realicemos está guardado en nuestro disco duro, ¿ya? El disco duro asimismo es el que almacena nuestro sistema, nuestro Windows o nuestro Linux, el sistema operativo que nosotros tengamos, ¿no? Asimismo, podemos decir de dispositivos de almacenamiento los CD o los DVD, ¿no? Los CD que ya han pasado a la historia prácticamente, si bien se siguen todavía manteniendo las ventas, ya no es un medio muy usual, digamos, que se use, ¿no? Lo mismo pasa con el DVD. Inclusive los componentes, las computadoras ya no vienen con lectores de DVD. Tenemos el pendrive, que todavía se sigue usando, es flash memory, como ustedes lo conocen, es un dispositivo de almacenamiento. Las tarjetas SD, tenemos la memory stick, los discos duros portátiles y el disquete o disco flexible que habíamos mencionado, ¿ya? Estos son entonces dispositivos de almacenamiento. Tenemos los dispositivos de procesamiento,
los dispositivos de salida y los dispositivos de entrada. Este es un tema muy básico que quizás en algún momento en secundaria los hayan visto, ¿no? En primero o segundo de secundaria, más atrás, pero deben aprender a identificar cada uno de estos componentes y saber qué son. Ya con simplemente mirarlos ya deben de aprender a identificar, ya que el soporte técnico también viene a ser parte del BTH, ¿no? Debemos, como futuros técnicos de sistema, debemos aprender a identificar por lo menos cuáles son las partes de un computador y cuál es su funcionamiento, sobre todo. En el siguiente tema ya vamos a entrar un poco más a detalle de todo lo que son los dispositivos internos y más adelante también vamos a ver un simulador para aprender a cómo se arma una computadora, una PC de escritorio. ¿Ya? Les dejo este video en plataforma para que lo puedan revisar. Véanlo, vamos a tener más adelante una evaluación, entonces es muy importante que lo revisen, tanto el tema 1 y tema número 2 que está en plataforma. Que tengan un buen día, cuídense.